Yo soy un grano de arena, una hoja más en un árbol, y cada ola me enseña, y cada brisa trae algo. Muchas gracias a los organizadores de la actividad y muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy presentes. Me disculpan la voz, estoy como bastante... Dicen que cuando... ¿Estará bien? ¿No se escucha? ¿Sí? Dicen que cuando se están 30 años en la cárcel, el día que se adquiere la libertad, no se sabe qué hacer con ella. Eso lo han dicho personas que han pasado por la experiencia. Pues, ¿qué pasó con las repúblicas hispanoamericanas cuando adquirieron la libertad de la metrópoli española? Ya ella hizo referencia un poco a lo que pasó. No sabían qué hacer con aquella libertad. Habían estado todo el tiempo dependiendo de hacer lo que a otros se les ocurría. No podían tomar decisiones. Vivían en un atraso tal que ni siquiera entre ellas se conocían. Martí llega cuando habían pasado solo 5 décadas de haberse liberado las repúblicas hispanoamericanas al continente. Vive, trabaja, participa activamente en una cantidad de cosas increíbles en México, temas de educación, temas de cultura, temas de poesía, de todo, política. De ahí tiene que salir por la dictadura de que lo expulsan porque era tal la actividad que tenía que lo expulsan del país. Porfirio Díaz no lo quiere, era peligroso aquella persona. Era peligrosa aquella persona que decía verdades, como puños. Pasa a trabajar en Guatemala, pero en Guatemala sucede lo mismo. Participa activamente, da clases, trabaja en la universidad, trabaja en la escuela de maestros, en una escuela incluso para niñas que había, una escuela primaria. Y tiene una actividad muy, muy importante en la literatura. Incluso viendo que aquellas repúblicas no se conocían entre ellas, que no sabía una lo que la otra producía, se le ocurre escribir un folleto Guatemala, donde llama a la unidad, donde llama a que cada uno sienta orgullo por lo suyo. Ese folleto no se pudo publicar en Guatemala, tuvo que publicarlo en México. Lo expulsan de Guatemala también por su ego vertical. Pasa a trabajar en Venezuela, va a vivir en Venezuela. Y en Venezuela hay también otro caudillo. Y entonces de Venezuela también tiene una actividad muy importante para que se conozca la república, para que piensen que tienen que desarrollarse, que no pueden seguir en aquel atraso. Pero eso molesta al caudillo. Y de Venezuela también el presidente Guzmán Blanco lo hace irse, porque dijo algo que a él no le gustó, era un caudillo. Estas son las experiencias que tiene Martí. Las repúblicas americanas habían conquistado la independencia, pero no sabían qué hacer con ella. Vivían produciendo las cosas con una tecnología muy obsoleta, no podían competir en un mercado. En fin, ese es el panorama que él cuenta. Y
y cómo resume Martí, en este caso, discúlpeme, pero voy a leerlo, porque es mejor que lo diga él, a que yo cambie palabras. Dice: la colonia continuó viviendo en la República. Y continúa: ay de nosotros, que el veneno de 3 siglos ha de tardar en desaparecer. Así nos dejó la dueña España, extraños, rivales, divididos. Eso fue lo que Martí encontró en esas 3 repúblicas. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos. Ya está avisorando lo que va a pasar, ya lo está previendo. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los árboles. Nuestra patria es una, empieza en el Río Grande y va a parar en los montes de la Patagonia. Martí pasa a residir en los Estados Unidos a mediados de julio de 1881, pero había tenido esos 6 años de experiencia y pudo comparar con lo que pasaba en Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta cómo él empezó a llamar a la unidad a los hispanoamericanos, porque el que quiere vencer simplemente se para, debilita. Sin embargo, el que quiere ganar se une. Entonces, en Estados Unidos encuentra que hay un desarrollo brutal de la economía, de la industria, de la agricultura, que es increíble lo que él encuentra allí, pero también hay un deterioro de valores. Se da cuenta y lo plantea en la poesía, lo plantea en las cartas. Su epistolario está lleno a sus amigos de lo que él encuentra allí y lo dice. Pero comienza a escribir para varios periódicos de habla española, varios periódicos de Latinoamérica. También escribe en inglés y en francés para periódicos de Estados Unidos. Pero en estos periódicos, para los que él escribe de Latinoamérica, va alertando lo que él encuentra en Estados Unidos. Va diciendo las cosas buenas, porque eso tenía él, era una persona que decía tanto lo bueno como lo malo. Entonces va diciendo lo bueno que hay en los Estados Unidos, pero va también diciendo todo lo malo que hay. Pasa allí 14 años. En esos 14 años hace una radiografía, de aquella sociedad, pero una radiografía continuada, una radiografía de 14 años, en la que va viendo cómo el apetito de ese país por introducirse en las repúblicas latinoamericanas es inminente, y va a tratar de hacer lo que hemos visto, lo ha dicho ella, lo estamos viviendo todavía, tratar de apoderarse de ellas. En su afán hegemónico, los Estados Unidos, que tenían una situación complicada en el orden económico a pesar de su desarrollo, en su afán hegemónico y pensando, bueno, ya estas repúblicas están comerciando, haciendo comercio, relaciones comerciales con Gran Bretaña, con Francia, con Alemania, pues vamos a perder, nosotros vamos a perder toda la materia prima, todas las riquezas las vamos a perder. Y entonces se les ocurre, y esto lo ha tratado muchas veces Roberto en las obras que tiene escritas, convocar un congreso panamericano
pero este Congreso Panamericano no era para unir a los países de Hispanoamérica. Era un Congreso, y el objeto o el objetivo del Congreso se lo voy a leer porque Martí inmediatamente lo publica. Después voy a decir por qué Martí hace todo esto. Dice el objetivo de este Congreso: con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos, de tratar de asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre dichos países, de fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para todos y asegurar mercados más amplios para los productos de cada uno de los referidos países. Si ellos sabían que ellos estaban súper desarrollados, que los otros no tenían ni tractores, todavía tenían una agricultura incipiente, no sabían qué hacer, lo poco que producían lo comercializaban con Gran Bretaña, con Francia, pero en condiciones desiguales. Pero hasta eso querían los Estados Unidos tenerlo para sí. Entonces, Martí está cubriendo como periodista el Congreso Panamericano. ¿Por qué Martí cubre como periodista este Congreso? Lo cubre porque él tenía un prestigio como periodista en Latinoamérica. Y Argentina era el país más desarrollado en aquel momento y era el que comerciaba el 90% de lo que producía con Gran Bretaña. Entonces, el director del periódico La Nación, prestigioso periódico de Argentina, le pide que él sea el que cubra el evento por La Nación, por ese periódico. Y Martí está desde octubre que comenzó el Congreso hasta abril allí. Y por eso es que se escriben los tomos 9 al 12 de las obras completas de Martí. Las escenas norteamericanas son un reflejo de lo que él está viviendo cada día en carne propia, porque en ese Congreso lo que se pretendía era recuperar la idea del destino manifiesto y la idea de 1846 y la idea de la doctrina Monroe de 1823. ¿Cuáles esas dos ideas reunidas eran el objetivo de ese Congreso? Y Martí lo percibe y dice que allí se está dando la doctrina Monroe recuperada, que había dicho, habla suavemente y lleva un gran garrote, llegarás lejos. Esto le recomendó Roosevelt a los Estados Unidos. Habla suavemente y lleva un gran garrote. Es decir, miente, engaña, castiga. Y eso es lo que están haciendo hasta nuestros días. Pero además de eso, la otra idea que ellos tenían en este gran Congreso era el del destino manifiesto, que la defendió Sullivan en 1845 para apropiarse de Texas, California e invadir México. Y en esa guerra que hicieron, al final, los Estados Unidos se quedan con Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En total, 2.100.000 kilómetros cuadrados, el 55% del territorio mexicano de entonces, lo que se dio en llamar la secesión mexicana, por el destino manifiesto. ¿Y qué era este destino manifiesto? Se plantean ellos hasta nuestros días. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad
y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. Une las dos ideas, la doctrina Monroe y la del destino manifiesto, y convoca a un congreso para engañar a las repúblicas hispanoamericanas y hacer un comercio. No puedo extenderme porque se me está acabando. ¿Verdad? Bueno, es que me emociono. Es porque para poder entender lo que está pasando ahora hay que leer a Martí, hay que estudiar a Martí. Esto no es de ahora, esto viene, ya te digo, no de 1823, con esto del destino manifiesto viene desde 1640. Ellos se creían los que podían coger todo, apropiarse de todo, porque la providencia se los dio, es decir, un falso concepto de la religión. Ahora bien, Martí hace las cartas, esta para la nación, explica todo, muy bien explicado, para que los países vayan abriendo los ojos, que vayan dando cuenta que no es posible asociarse a una persona, a un país, a una gente que son tan poderosas cuando ellos no lo son. Entonces, dice en la primera carta que hace para la nación, para el periódico al cual él representaba: desde la cuna soñó con estos dominios el pueblo del norte. Con el nada sería más conveniente de Jefferson, con los 13 gobiernos destinados de Adams, con la visión profética de Clyde, con la gran luz del norte de Webster, con el fin es cierto y el comercio tributario de Sommer, con el verso de Seward que va de boca en boca: vuestro es el continente entero y sin límites, con la unificación continental de Ebre, con la unión comercial de Douglas, con el resultado inevitable de Ingalls, asterismo y el polo, con la necesidad de estirpar en Cuba el Nile, el foco de la fiebre amarilla. Martí en estas cartas va a educarme. Él es un gran maestro. Él quiere que abrir los ojos, pero con elementos, a los latinoamericanos, a los hispanoamericanos. Y entonces en otra carta dice: no tiene el norte donde colocar la suma de productos que elabora, ni los puede elaborar al precio bajo de plazos cómodos de otros países, ni osa el dinero venir en auxilio de industrias repletas a cuyas labores no se ve salida. El hecho fatal y dominante del exceso de producción del país sobre sus ventas es tan confuso y amenazador que ha cesado justamente la confianza en él. Aquí se amontonan los ricos de una parte y los desesperados de otra. El norte ha sido injusto y codicioso. Ha pensado más en asegurar a los pocos la fortuna que en crear un pueblo para el bien de todos. Cuando un pueblo fuerte da de comer a otro, se hace servir de él. Termina. Entonces, estos pueblos que están todavía en proceso de gestación, que son 50 años cuando se ha vivido más de 300 sin saber qué hacer. ¿Qué hacemos con estas libertades? ¿Qué hacemos con esta independencia? Entonces, él alerta a la América sobre el peligro inminente de que esas viejas aspiraciones puedan concretarse en ese momento. Y dice: jamás hubo en América de la independencia acá asunto que requiera más sensatez ni obligue a más vigilancia, ni pide examen más claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para buscar una liga contra Europa y cerrar tratos en el resto del mundo. De la tiranía de España supo salvarse la América española, y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite,
urge decir, porque es la verdad que ha llegado para la América la hora de la segunda independencia. Es decir, ya está diciendo lo que va a pasar con este Congreso. Yo voy a hablar de suave, esto va a ser para hacer contratos comerciales, todos vamos a salir ganando, pero al final el garrote está en la mano izquierda para poder apoderarse de todo lo que tuvieran aquellos países que estaban cerca de él. Y Martí termina diciendo, no lo puedo cansar, el monopolio está sentado como un gigante implacable a las puertas de todos los pobres. Ya se veía que en los Estados Unidos el crecimiento era imparable, pero también había una pobreza extrema. ¿Por qué? Porque ellos creían que los negros, los aborígenes, bueno, se acabaron con los estados del sur, ¿no?, que eran los estados esclavistas, se acabaron con los aborígenes que estaban ahí, se acabaron con todo ello, no servían porque no tenían pensamiento, no había cerebro, porque ellos eran los blancos, los que venían de las 13 colonias inglesas, los que tenían el poder en sus manos para poder terminar con aquellas razas inferiores. Entonces, no pudieron terminar los acuerdos como ellos pretendieron por varias razones. Primero, la delegación argentina, que era la que comerciaba con todo con Gran Bretaña, le puso freno a muchas de las propuestas que ellos hicieron. Pero tenían ahí a un Martí que iba informando de todo lo que pasaba, iba poniendo también freno, y al que le dieron hacer el resumen del Congreso, y el resumen del Congreso lo hizo en inglés, pero primero en español y después en inglés, y habló claro para todos los asistentes, porque los Estados Unidos lo que querían era demostrarle a los delegados de los países latinoamericanos la grandeza que ellos tenían, al extremo que al Congreso fueron 27 magnates de los Estados Unidos en aquel momento, y para demostrar cuánto habían ellos avanzado, los montaron en un tren y los llevaron a distintos lugares a pasear a todos los delegados para que vieran cómo había avanzado Estados Unidos, pero no enseñaban la parte fea. Entonces dice Martí, quien dice unión económica dice unión política, y el pueblo que compra manda. No contentos con esto, con los resultados que obtuvieron, convocan a una conferencia monetaria porque ellos tenían problemas también con su patrón plata. Tenían problemas económicos, no podían vender los productos, había una superproducción, una sobreproducción tremenda. Y entonces convocan un poquito después a una conferencia monetaria. Pero era esa conferencia monetaria con el objetivo de poner una moneda que fuera la que sirviera para que todos los países tuvieran que utilizarla, todos los países de comercio. Al final se salieron por la suya, porque el dólar, bueno, ahora están los chinos también con su poderío, ¿no? Pero en aquel momento ellos querían hacer que el patrón plata fuera el que sirviera para el comercio. Otros países tenían el bimetallismo, el patrón oro y el patrón plata, y en definitiva también a esto Martí le puso su no y lo explicó, hizo el análisis sobre la conferencia monetaria y se refirió al peligro que entrañaba para los pueblos la posible dependencia económica de un país poderoso dueño del patrón monetario. Es decir, Martí frustró muchas de las cosas que se proponía Estados Unidos. Y dijo, el pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. Los
latinoamericanos y hispanoamericanos estaban comercializando todo con Europa, pero Estados Unidos quería que fuera con ellos solamente. Y Martí se opone y le explica por qué. El día 13 de abril de 1891 concluye en Washington la Conferencia Monetaria Internacional Americana, en la cual José Martí frustra la prepotencia yanqui expresada a través del secretario de Estado James Blaine como delegado de Uruguay, país del que era cónsul desde 1887 en Nueva York. Martí derrota con sagacidad y dominio de los asuntos monetarios las pretensiones del gobierno estadounidense de establecer patrones que iban en detrimento de Latinoamérica. Voy a tocar someramente tres aspectos más. Ya tenemos el Congreso Panamericano, tenemos la Conferencia Monetaria y vemos el papel de Martí, pero Martí, que ya tiene toda esa experiencia y que ha vivido allí en Estados Unidos, escribe el ensayo Nuestra América. Y en este ensayo Nuestra América, que les aconsejo que lo busquen y lo lean, proclama su amor a la patria continental y alentó una vez más el peligro del naciente imperialismo norteamericano. Lo llama por su nombre, declarando la necesidad ineludible de unidad. Otra vez él llamaba constantemente a la unidad entre los pueblos del continente para enfrentar las realidades. Enfatizó la necesidad de que solo es posible enfrentar al imperio si la causa es común y, por tanto, llama de nuevo a la unidad. Esto es en el ensayo de Nuestra América, que les pido que sean ustedes los que se acerquen a él. Ahí dice: los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en la raíz de los Andes. Pero también alerta: no ha de suponerse por la antipatía de aldea una maldad en todos los hombres estadounidenses. Las cosas están en el gobierno. No vayamos a ser enemigos del pueblo estadounidense. Y ahora incluso lo estamos viendo en Cuba, como médicos que no se pueden preparar en Estados Unidos por lo caro que cuesta ir por hacer una carrera, vienen y se hacen médicos en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la GAN. Es decir, ¿sí vas a ir a estudiar ahí? Qué bueno, te felicito. Entonces, los estadounidenses no son todos malos. Los malos son los que los gobiernan. Y él hace ese llamado para que ustedes se den cuenta cómo él tenía todo presente. Hay otro aspecto que quisiera tocar, y es que él crea en 1892, el 14 de marzo de 1892, el periódico Patria. Ese periódico era para aunar fuerzas, no importa quién tú fueras. Si tú vienes a luchar por la independencia de Cuba, tú eres bien recibido. Entonces, crea el periódico Patria, el 14 de marzo de 1892, y por eso en Cuba el 14 de marzo es el Día del Periodista, teniendo en cuenta que Martí creó este periódico. Pero el 23 de marzo de 1892, en el periódico Patria, bueno, no le voy a leer esa parte, sí, es que no quiero abusar. El 23 de marzo de 1892, Martí dice: Patria inaugura en el número de hoy una sección permanente de apuntes sobre los Estados Unidos, donde estrictamente traducidos se publiquen aquellos sucesos por donde se revelen, no el crimen o la falta accidental, en todos los pueblos posibles,
en que solo el espíritu mezquino haya celo y contento, sino aquellas calidades de constitución que por constancia de autoridad demuestran las dos verdades útiles de nuestra América: el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos, crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos, y la existencia en ellos continua de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos. Es decir, yo voy a decir todo lo que ellos tienen, que es lo que nos culpan a nosotros. Él fundamenta todo eso. Eso ustedes ahora, si se interesan, lo buscan, y si no, pues podemos hacer. Si no, podemos hacer simplemente un taller de 4 horas, y en ese taller analizamos todo. Aquí hoy es nada más dar unos toquecitos. Y entonces, el quinto elemento a que me voy a referir es su carta inconclusa a Manuel Mercado, que es la que más se conoce, donde dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país. La carta es gigantesca, pero es tratado. De impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuando se autorice hasta hoy y a él, es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y en esa carta también dice: sé desaparecer, pero no desaparecería mi pensamiento. Y esto de que estemos hoy reunidos aquí a 124 años de haber él fallecido y escuchando que él llamó al imperialismo por su nombre cuando nadie había escrito sobre imperialismo, cuando no se conocía, cuando no estaban incluso desarrolladas las 5 fases del imperialismo, cuando estaban en ciernes algunas, y él llamó al monopolio por su nombre y la expansión territorial y a apoderarse de otros territorios, llamó las cosas por su nombre. Hubo que esperar a 1916 que Lenin sacara su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, y ahí estaba explicado todo lo que Martí había dicho desde 1878.